días, bendiciones mis amados hermanos, amados televidentes, amados oyentes, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que el Señor Dios Todopoderoso, al cual servimos, al cual adoramos, bendiga sus vidas, bendiga a sus familias, que el Señor bendiga esta comunidad cristiana que se conecta en este programa. El que manda en todo es Cristo. Queremos saludarle de una manera muy especial en esta gloriosa, en esta hermosa, en esta espectacular mañana que es 6 de abril. Le damos la bienvenida a todo aquel que se va conectando y también le vamos invitando que desde ya vaya extendiendo el link. Recordemos que nos pueden ver en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Comparte el link con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, para que puedan recibir esa lluvia de bendición que el Señor trae en esta mañana. También tenemos acá a nuestro hermano Adolfo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos que están conectados hoy aquí en este su programa, El que manda todo es Cristo. Es para nosotros un gozo, una alegría contar con su presencia, con su audiencia, con ahí conectaditos a los hermanos y amigos y todos los que están ahora mismo conectados, porque sabemos que hoy Dios tiene una palabra importante para nosotros y le damos gracias al Dios por usarnos ese vaso de barro que Él hoy va a usar a nuestra hermana Valentina y a mí. Los saludo, les mando un abrazo, les amamos en el amor de Cristo y es para nosotros un gozo, una alegría poder contar con ustedes como esos oyentes fieles, no a nosotros sino a Cristo. Y vamos entonces a empezar, vamos a hacer una oración y empezamos. Voy a orar para empezar este servicio. Padre eterno de la gloria, Rey de gloria, mi Señor y Salvador Jesús, hoy te damos gracias por todo lo bello y lo bueno que has sido con nosotros, porque a su misericordia se ha extendido, se ha alargado, ha sido profundamente benévola con nosotros, Padre. Hoy te damos gracias también porque has sido fiel a nosotros. Y estamos aquí por la pura misericordia suya, Señor, para ser esos instrumentos que usted va a usar hoy para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté con nosotros aquí para que Él sea el que guíe, oriente y haga lo que tenga que hacer en el mensaje que traemos de parte del Señor, como esos vasos o esos instrumentos. Oramos también para que el Espíritu Santo abra el entendimiento, quite todo lo que esté cegando el entendimiento y los corazones sean abiertos y puedan recibir y ser receptores de este mensaje maravilloso y sea tierra fértil para que esta semilla que hoy sale, que hoy está aquí y que se va a sembrar en ustedes, de los frutos que tenga que dar al 30, al 70 y al 100 por uno. Doy gloria a Dios por sus vidas y pido al Dios Todopoderoso que los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces empezamos, vamos a leer, hoy vamos a leer un tema muy importante, un tema maravilloso, un tema hermoso, y es Juan 20:17. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice que en esta versión que tenemos, dice, Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Mire, en esta versión, hermana, que es la Nueva Traducción Viviente, dice algo maravilloso también, dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero
ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Esto es algo maravilloso. Hay doctrinas que hablan de que Cristo no existe. En otras, que Cristo es un solo Dios. Pero hoy la palabra nos enseña y nos dice, claro, aquí no podemos decir algo diferente a lo que dice la palabra. Y hoy queremos hablar sobre eso. Cristo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Cristo hace parte de la Trinidad. Y lo vemos aquí porque Él mismo dice, Él mismo le dice, porque aquí María dijo María, dijo Jesús, ella giró hacia Él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Y entonces Él le dice a María, ya había resucitado, no estaba todavía con ellos cuando vino, sino que ya Él había muerto y resucitado, porque recuerde que la palabra dice que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra con sus discípulos 40 días. Ese 40 días es algo espectacular. 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 40 años Moisés ayunando, 40 días Jesús ayunando, 40 días Moisés ayunando, 40 años en el desierto el pueblo de Israel, y ahora se iba a quedar 40 días más con los discípulos, que dice la palabra que permaneció 40 días. Estaba recién resucitado y le dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Uno dice, ¿cuál Padre? Si Jesús es el Padre, el mismo, entonces, ¿por qué Jesús dice, no he subido al Padre? Y lo que más claridoso dice, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir al Padre. ¿Cómo así que va a subir al Padre? Si algunos de alguna religión dicen que Jesús es el Padre y es el Hijo y el Espíritu Santo, que Él es uno solo y que ellos adoran un solo Dios porque Jesús es único. Pero aquí está hablando de algo importante, quiero que ustedes lo lean y lo miren bien ahí en Juan 20:17, porque dice, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes y a mi Dios y al Dios de ustedes. Jesús está mirando ahí algo hermoso y nos está enseñando, porque dice, voy a mi Padre y es el Padre de ustedes, Él es mi Dios y también es el Dios de ustedes. Esta mañana hoy se derrumba eso que en algunos hablan religiones, de que Jehová es el único Dios y que Cristo no existe. Y en otra religión que dice que Jesucristo es el único Dios y el Padre murió y el Espíritu Santo no existe porque es un solo Dios, y lo unieron, hicieron la fusión y lo unieron. Pero aquí vemos en la palabra clara, precisa y concisa que no es así, que Cristo honra al Padre y le dice a María, ve y dile a mis hermanos. En la otra dice, ve y dile a los discípulos que yo voy a ir, no he subido porque voy al Padre y al Padre de ustedes y a mi Dios y al Dios de ustedes. ¡Wow! Algo maravilloso, porque la misma palabra nos está mostrando que el Padre sí existe, que el Hijo sí existe y que el Espíritu Santo sí existe. Porque más adelante podemos ver cuando le dice, quédense reunidos en Hechos, le dice a los apóstoles, quédense reunidos allí esperando que venga el Espíritu Santo de Dios. Entonces uno se pone a pensar estas cosas, pero hoy vamos a hablar de esto importante, hermana Valentina. A ver, cuénteme. Bueno, yo creo que también leyendo el verso hay algo importante de destacar. El versículo habla de que cuando ya Cristo resucita y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, sabemos, hermanos, que hemos salido de esta Semana Santa, de que ayer se estuvo recordando o la gente conmemora la resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Rey, que venció la muerte, que destruyó el pecado, que conquistó la tumba, de que resucitó, de que dejó la tumba vacía. Y va ahí el Señor le dice a María Magdalena, sabemos que la palabra registra de que habían sido mujeres sanadas, que habían sido mujeres que
le quitaron espíritus malos y que en una de esas estaba María Magdalena. Y aquí es donde vemos en Juan 20:17 que le dice: no me toques, no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena estaba llorando porque no había entendido que Cristo había resucitado, pero ahí está el Señor para darle la buena noticia y para que ella expandiera esa buena noticia, mi hermano. Y esa nueva noticia hoy se las estamos dando a ustedes, de que el Hijo está ahí sentado a la diestra del Padre, y el Padre sigue teniendo su rol de Rey de Reyes y Señor de Señores como tal, y Cristo, delegado por el Padre, le entrega toda esa autoridad para que Él sea el que ahora haga los juicios y reine como Rey. ¡Wow! Pero el Padre sigue ahí. El Padre no ha muerto, no ha fallecido, no se ha desaparecido. El Padre está sentado en su trono y a la diestra del Padre está Cristo sentado, cumpliendo ese rol maravilloso de Rey, de sumo sacerdote y de profeta. Rey porque venció a la muerte y al enemigo. Profeta porque es el que nos hace la reconciliación con el Padre. Y sumo sacerdote porque es el que intercede por nosotros y por medio de él el Padre nos perdona los pecados. Sumo sacerdote, eso es maravilloso. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Es el Cristo el cual vive en nuestros corazones. Nosotros no lo matamos, nosotros no lo enterramos, nosotros no vivimos aquello que ya vivió Cristo, porque eso fue algo pasado. La palabra dice: no mire atrás y recuerdes el pasado. Eso para nosotros fue pasado. Lo recordamos cuando traemos a memoria el sacrificio por el cual Él murió. Y lo hablamos aquí también una vez, de que ese sacrificio que hizo el Hijo al Padre para que fuera agradable a Él, y por ese sacrificio del Padre y por la sangre de Cristo nos perdonó los pecados. Y a eso hacemos memoria nosotros, porque estábamos para ir directamente a la condenación eterna. Estamos muertos, íbamos para el infierno, pero Cristo se ofreció a sí mismo al Padre como ofrenda agradable para que nosotros recibiéramos el beneficio y con su sangre fuéramos limpios de todo pecado. Entonces, nuestro Cristo está vivo, nuestro Padre eterno sigue ahí gobernando, y el Espíritu Santo en la tierra haciendo la obra que el Padre le instituyó a través de Ezequiel 36, 27 y 28. Esto es maravilloso, hermano, es maravilloso. Pero vamos entonces ahora sí a hablar de algo donde dice vencedor de la muerte, y vamos a ver la ascensión de Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo Marcos 16, 19 y dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí vemos algo maravilloso, hermanos, porque la palabra nos enseña de que Cristo comienza a hablar con sus discípulos, comienza a decirle de que Él les daba autoridad, de que si viviesen cosas mortíferas no les iba a hacer daño, que Él iban a echar fuera demonios, que ellos iban a sanar. Y dice que después que el Señor les habló todas estas cosas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra. Y esto me recuerda mucho, hermano Adolfo, el versículo en que está en Juan, que dice: si ustedes creen en mí y creen en las obras que yo hago, harán obras mayores, porque ahora yo voy a estar con el Padre. Con el Padre. No dice yo soy el Padre y me voy a sentar en el trono. Con el Padre. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener presente, porque muchas veces hemos quitado al Padre, lo hemos abolido completamente, y en otras hemos abolido a Jesús, hemos abolido el Espíritu Santo, y ellos son una sola persona, Trinidad. Muchos dicen a nosotros que adoramos un Dios de 3 cabezas, pero no adoramos un Dios de 3 cabezas, adoramos a un solo Dios. Esa es la Trinidad. Pero aquí estamos viendo, porque
Si vemos bien en esta versión que dice acá, dice el 16-19, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la diestra del Dios eterno, nuestro Padre Jehová. Eso es maravilloso. Y vemos también en Hebreos también algo que nos mira ese reconocimiento, porque él dice el Padre que así como Cristo se humilló y fue obediente y se sometió, obedeciéndole a Él y sometiéndose, dice que Él lo exaltó a lo máximo, al sumo, y lo colocó a la diestra del Padre, el Padre. Y es algo maravilloso, porque así también Cristo nos presenta esa oportunidad a nosotros, porque Él dijo, donde yo esté, ustedes estarán conmigo, pero cuando estemos como Cristo, obedientes, sometidos y viviendo para Él. Sabemos, hermano, que vamos a tener problemas, situaciones, tentaciones, y este cuerpo será una lucha constantemente. Esa es la buena batalla de la fe que tenemos, pero sabemos que el Señor mismo nos dijo, en este mundo van a tener aflicciones, van a tener tribulaciones, angustias, pero yo ya he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Entonces aquí vemos que en Hebreos 9:24 nos da algo también muy fuerte y poderoso. Porque no entró Cristo, dice acá, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para sentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es la gran cosa maravillosa, porque ya Él no está en la casa de oración, Él no está en el tabernáculo que hicieron Moisés, semejante al que estaba en el cielo. Él no está ya en el arca, Él está sentado en el trono, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y ahora vive en nosotros el Espíritu Santo, que es muy claro, lo dijo el Señor, si ustedes me aman a mí, yo y mi Padre moraremos. Él siempre está hablando del Padre y de Él y del Espíritu Santo. No entiendo por qué hoy han cambiado eso. Yo y mi Padre moraremos en ustedes y estaremos con ustedes. Y está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, vive en nosotros. Y hay algo importante que tenemos que entender. La llenura del Espíritu Santo no es un momentico. Por eso es que no debemos decir, hermana, voy a orar y entonces para que la armadura de Dios esté en mí, y uno vive orando. Yo no entendía esto cuando me lo explicaron, pero ya lo entiendo. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo y tenemos un espíritu nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros hasta que nos lleve a su presencia. Hasta que nos lleve. Si algunos hacen cosas, pero no, mañana fallan o no se apartan del Señor, eran que tenían una iluminación del Espíritu Santo, como lo dice en Hebreos 6, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vivía ahí, porque la llenura es que viva en nosotros hasta que venga, porque es necesario que viva el Espíritu Santo en nosotros para que Él nos haga entender y comprender y haga en nosotros el cumplimiento de la palabra de Dios, de la ley, de todo lo que Dios escribió, los decretos, los estatutos, y nosotros lo hagamos y los cumplamos por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos corrige, nos instruye y cada día nos lleva más a la santidad en el Señor, hermana. Y aquí hay algo bueno, hermanos, para recordar, y algo que decía el hermano Adolfo, y es que Cristo está a la diestra del Padre, está con el Padre. Sabemos que el Señor vino y cumplió su misión que tenía acá en la tierra, sabemos que cumplió el propósito que Él tenía para hacer aquí, pero él se fue al cielo, pero no solamente se fue allá arriba, sino a sentarse al lado del Padre, en la diestra. Decir que Cristo tiene todo poder, tiene toda autoridad. Así que, hermano, hoy les recordamos a que se siga acercando a ese Dios todopoderoso. Y esto me recuerda, hermano, cuando los fariseos comienzan a preguntarle de que si Él era el Mesías. Cristo le dijo, yo sois, veráis, cuando veáis al Hijo del Hombre a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo.
Dice, veráis al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, y también habla de su venida, y lo veréis llegar en las nubes del cielo. Así es, mi hermana. Entonces, ahí tenemos algo importante hoy. Estamos aclarando esto para que muchos sois seguidores del Señor, que no han querido ser partícipes de su manada, de como esas ovejas que viven del pastor, porque el pastor de nosotros es Cristo. El pastor de nosotros no es el de la iglesia, ese es un instrumento que Dios usa, que está ministrando todo con base en la palabra en el reino de Dios. Pero nuestro pastor de pastores se llama Jesucristo, es el príncipe de los pastores. Entonces ahí tenemos algo importante y ya vemos cómo Él nos muestra la palabra. El Padre y el Hijo no se han separado nunca, nunca, porque a pesar de que estaba aquí en la tierra, Él seguía en contacto con el Padre. Y vemos ahora relaciones espirituales. Voy a leer Mateo 12:50 y dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nosotros muchas veces entendemos y nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero Cristo, a pesar de que Él es el Dios también, Él nunca ha dejado sin autoridad a su Padre. Y eso es lo importante. Y Él aquí está mostrando, para que nosotros seamos hermanos de Cristo, tenemos que hacer su voluntad. Porque si yo no hago la voluntad de Él, del Padre, entonces no soy hermano de Jesucristo. Y esto nos deja claro que hoy en día muchos dicen, yo soy hermano, Él es mi hermano. Si tú cumples esta parte, serás hermano. Por eso la palabra dice aquí muy clarito, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana y madre. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad del Padre para que tú puedas decir, Jesús es mi hermano, Jesús es mi redentor, Jesús es mi pastor? Entonces es bastante exigente esta parte y es algo que debemos tener en cuenta. Y luego viene otra muy buena, y es Romanos 8:17, dice la palabra, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso esta parte, qué maravilloso esta parte, cómo el Señor nos muestra ahí esta parte maravillosa de Romanos 8:17. 8:17, aquí dice algo bueno. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Y aquí a algunos, pues no les agrada mucho. Porque cuando venimos a Cristo, según nos ha enseñado, a nuestro Dios, el que manda en todo, pensamos que ya no estamos en la tierra, sino en la Nueva Jerusalén. Porque algunos dicen por ahí, se les acabó el dolor de cabeza, la fiebre, la enfermedad. No hay más enfermedad, se acabó el cáncer, todo listo, porque estamos en Cristo. No hay más tristeza, no hay más nada, ahora lo que viene es gozo, porque Cristo nos da todo. Y empezamos a hablar de todo eso. Y decimos que entonces en Cristo ya la pobreza se fue, porque el que es el hijo del rey merece tener riquezas, carro, casa, beca, y empezamos a hablar una cantidad de cosas. Pero aquí la palabra dice algo contrario, hermano. Amigo, oyente, televidente. Y lo dice claro. Y aquí lo dice de una manera tácita, una manera clarividente. Y dice claro, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuántos padecen con Cristo? ¿Cuántos vivimos ese sacrificio que Dios tuvo en la cruz
porque Cristo padeció por nosotros. Hoy nosotros tenemos que padecer por Él. Hoy nosotros tenemos que subir porque Él mismo lo dijo, por causa mía ustedes serán vituperados, maltratados, echados a la cárcel, habrán unos que mueren. Eso es padecer. Así, mi hermano, que tendremos enfermedades y tantas cosas, porque este cuerpo tiene que morir. Entonces dice muy clarito aquí, en esta parte, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Aquí en esta versión me gusta cómo dice, hermano, dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la obra que recibirá. Pablo decía en versículos anteriores de que nosotros ya no teníamos un espíritu de esclavitud, sino que se nos había dado un espíritu de adopción, el cual nos hace clamar, Abba, Padre. Y dice la palabra que nos adoptó, pues, hacemos parte de la familia de Dios y que somos herederos y coherederos por Cristo. Yo creo que esto es maravilloso, hermano, porque Jesús, desde que estaba en la tierra, nos dio esperanza. Usted hablaba del Padre y del Hijo, y Él decía, creed en mí como también creed en Dios. Y dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que si no fuese así, Él diría que las prepararía. Y dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces mire que eso es algo, esas relaciones espirituales tenemos que mantenerlas permanentemente con el Señor. Ahora, hermanos espirituales, vamos a ver cuáles son los hermanos espirituales. Y dice aquí en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nuestras relaciones en hermanos no pueden haber uno más alto que el otro más altos o uno más bajos. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Es que yo soy el pastor y aquí sale lo que yo digo porque yo mando, punto, para de contar. No. Todos obedecemos a un mismo Cristo y nos sometemos a un mismo Cristo, y es su palabra. Y por eso entonces sigue diciendo en Lucas 8:21, dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí hay algo importante, porque la voluntad de Dios, acá ya, en la primera dice, la voluntad de Dios es que nosotros andemos en Cristo haciendo su voluntad. Y el Señor dice, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Pero aquí lo habla más claro. ¿Cuál es la voluntad? Y lo dice clarito. La voluntad, o sea, esa es la relación entre hermanos, la hermandad. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, no oidores, sino hacedores. Queremos ser hermanos de Cristo y andar en hermandad. Por eso hoy, hermana Valentina, tenemos tantas diferencias entre la misma religión, que somos trinitarios. No debería de haber ninguna división, no debería de haber ninguna diferencia entre el que está a la derecha, a la izquierda, ni odio ni rencor, porque todos procedemos de un mismo Padre y de un mismo hermano. Y si nosotros hacemos aquí lo que dice esta palabra en Lucas, que es, si oyemos la palabra de Dios y la hacemos y la ponemos en práctica, todos deberíamos andar en un solo espíritu, en un mismo pensar, un mismo Dios, un mismo Cristo, obedeciendo. No habría más que hablando de la pastora o el pastor, que en esa iglesia son liberales, que no, sino en un mismo camino y el mismo sentido. Y hermano, acá me llama la atención porque en el versículo que usted leía decía
de que no lo llames rabí, sino que Cristo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Hoy hay muchos hermanos que quieren títulos, ¿no? Que yo soy el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, pero todos somos hermanos. Dice la palabra en el contexto de Mateo de que los fariseos todo lo hacía para que los vieran. Y dice la palabra en el versículo 7 de que les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestro. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestro, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. Y no le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo. Pero hoy hablamos de padres espirituales. El padre fulano, porque la madre espiritual, eso no existe, se lo inventó el hombre. Lo dicen por allá porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ese es mi hijo, pero está hablando de un hijo de crianza espiritual, o sea, él es la guía espiritual de él. Entonces toman eso, pero el Señor dio, y la palabra del Señor es clara, lo dijo Jesús: no llames a nadie por padre, sino solamente el único padre que tenemos es el que está en los cielos. Bien, sigamos aquí entonces, vamos a seguir esos hermanos espirituales. En Juan 21:23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Mire que Dios es el que tiene la autoridad, el que decide si yo soy o no soy apóstol o soy pastor y llego hasta donde quiera, es Cristo. Entonces tenemos que entender que si yo soy lo que soy, yo no me puedo decir, ahí se baja, es que yo soy el que más sé, no. El que quiere que estemos o sigamos o avancemos hasta donde querramos, es Cristo. Y aquí lo dice, se lo dice a los apóstoles. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conocí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí también hay algo importante. Sí, Él nos predestinó, el Padre nos predestinó antes, ok, perfecto. Pero a pesar de todo, nos sometió a Cristo. Porque el único que tiene toda autoridad sobre nosotros es Cristo. No, que es que Él me predestinó, yo soy salvo porque no. No, dependemos del Señor. Si no estamos en Cristo y andamos en Cristo, no estás predestinado, no vas al cielo. No te vistas que no vas. Es andando en Cristo y sometiéndonos en Cristo a su palabra y el Espíritu Santo, enseñándonos, guiándonos y fortaleciéndonos cada día más en su palabra. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:11, hermano. Amén. La palabra dice en Hebreos: porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién nos santifica? Qué hermoso, Cristo. Y nos llama hermanos. Y dice algo, hermano, muy importante, dice: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque somos pecadores. Es decir, que no siente deshonra. Yo creo que este verso es muy bonito, hermano Adolfo, como dice allá. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Qué wow, maravilloso. Maravilloso. No se avergüenza. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos. Entonces hay que entender que por Cristo, por Él, tenemos este privilegio de ser hijos del Padre eterno de la gloria y vivir para Cristo. Por eso el Señor habla muy claro y dice muy claro, porque Él siempre se sometió al Padre. Nosotros tenemos que someternos a través de Cristo también al Padre, porque Cristo nunca ha desautorizado al Padre. Y es hoy algo importante: si tú no crees en el Padre, no crees en el Hijo, porque así lo dice Juan.
El que cree en el Padre, cree en el Hijo. Y el que cree en el Hijo, será salvo. Mientras tanto, no. Entonces tenemos que tener esa seguridad. Porque el mismo Jesús lo dice en su palabra, que somos hermanos de Él, porque somos hijos del Padre. Y como hijos, Él también es nuestro hermano. Y no se avergüenza de ser hermanos de nosotros. Maravilloso lo que el Dios eterno habla. En Apocalipsis 12:10, ¿qué dice, hermana? Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero también hay una buena noticia, hermanos, que la palabra dice que, Pablo dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, que es Cristo Jesús. Por eso es que hay que enseñar de que Cristo es el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros ante el Padre, y que a través de Él es que entregamos nuestras ofrendas, nuestra redención la tenemos a través del Padre, pero a través de Cristo nos humillamos, nos postramos y entregamos nuestra vida, nuestro corazón constricto y humillado, que es el sacrificio que le agrada a Cristo, que le agrada al Padre, un corazón y un espíritu quebrantado y un corazón constricto y humillado. Cristo hace esa función como sumo sacerdote, y el Padre nos vuelve a perdonar porque nos limpia con la sangre del Cordero. Hermano, humíllate, deja la prepotencia, el orgullo, la altivez. Muchas veces yo no tengo pecado, yo no he pecado. Solamente con el hecho de estar en esta carne estamos pecando. Con el hecho de estar aquí en esta tierra estamos pecando. No podemos creernos ya en el cielo. Esa es la función del Espíritu Santo, cada vez demostrarnos a través de la palabra que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Muchos predicadores no hablan esto. No, Cristo es amor, Cristo nos ama, Él ya te perdonó. No, Él nos ama, sí, pero porque nos ama es que nos perdona cuando venimos arrepentidos, constritos y humillados. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer ante Dios que Él es el santo y que yo soy el pecador, que yo soy el que fallo y que soy imperfecto, pero que Él es perfecto, y que el único que me lleva al Padre es Cristo. Cuando yo lo reconozco, me humillo delante de Él y pongo mi vida a sus pies. Entonces, esto es lo que está hablando esta mañana, esto. Entonces, mire qué maravilloso es en Apocalipsis, cómo nos habla el Señor. Tenemos abogado. Entonces, esto es importante porque es nosotros, nuestra hermandad. Tenemos un hermano mayor que nos ama, que nos aprecia, que aboga por nosotros. Porque en muchas partes, en Juan creo que, si no es primera Juan o Juan, dice que tenemos abogado en el cielo. Tenemos un intercesor que es el sumo sacerdote en el cielo. No estamos olvidados, no estamos allá, solos en la tierra defendiendo. No, tenemos a un Dios que por medio de su Hijo amado, que le dio toda autoridad y poder en los cielos y en la tierra, para defendernos, para librarnos y para estar cada día más con nosotros pegados al Padre. Por eso Él dice, debemos estar pegados al Padre y hacer su voluntad como Él la hizo, mostrando cómo es que debe ser un buen hijo, un buen hijo. Importante entonces esto porque somos hermanos espirituales. Vimos entonces que no hay que creernos ni sentirnos los más chachos, porque todos estamos sujetos a nuestro hermano mayor y sujetos a Él, también al Padre, haciendo su voluntad, y es siendo oidores y hacedores de la palabra. Hay que oírla y hay que hacerla. Amén. Y hermano, y recordar de que en esa hermandad espiritual o esa hermandad que tenemos no es por lazos
sanguíneos, por lazos de sangre o porque compartamos los cromosomas de Cristo, sino aquel que se sujeta, aquel que es obediente a la voluntad del Padre. Si usted no hace la voluntad del Padre, la cual es Cristo, es seguir a Cristo, usted no es hermano de Cristo. Y aún dice la palabra, hermano, que el que no hace la voluntad del Padre tampoco entrará al reino de los cielos, porque dice que vinieron un grupo de personas y decían Señor, Señor, y él dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Eso es importante. Entonces, si el Padre estuviera muerto, entonces ¿por qué Cristo lo vive repitiendo de esa manera? Ahora, hay algo importante aquí. Muchos hermanos lo he escuchado, yo lo he escuchado personalmente, pastores, pastoras, hermanos, que dicen si él fue lavado por la sangre de Cristo, ya es mi hermano. Y eso es un paso importante, pero Cristo no dice eso. Cristo habla de otra manera. Él es mi hermano si él hace la voluntad de mi Padre. Él es mi hermano si él oye y hace y es hacedor de la escritura, de la palabra de mi Padre. Entonces, hay que entender algo. El hecho de que fuimos limpiados por la sangre de Cristo es algo maravilloso. Y es el instrumento que Dios usa a través de su Hijo amado con la sangre limpiarnos. Pero hay una parte que hemos de sostener y mantener para ser realmente hijos del Dios Altísimo. Y es ser obedientes, sumisos y hacer la voluntad del Padre. Eso queda claro. Si yo no hago la voluntad del Padre, el mismo Jesús nos va a decir, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Dios necesita que estemos sumisos, humillados y dependiendo del Padre a través de su palabra. Bueno, sigamos acá otra, dice, grandes misterios. Grandes misterios. Y hay varios, ahí coloqué algunos, por ejemplo, el primer misterio de la prosperidad de los impíos, Jeremías 12:1. Dice Jeremías 12:1, leo para ustedes, hermano, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Y es interesante, hermanos, estos grandes misterios, o el primer misterio que se presenta, que es la prosperidad de los impíos, porque esto lo notamos a través de los hombres de Dios de la palabra. Vemos el caso de Jeremías, vemos el caso de Asaf, que dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aún también vemos al profeta Habacuc, de cómo se quejaba de que la gente malvada, que la gente que hacía perversidad, de que la gente que hacía abominación fuera prosperada. Y es algo que vemos ahora todavía, mi hermano Adolfo. Así es. Mire que es algo importante porque hoy en día no los malvados, no hablemos de la gente mala, hablemos de la gente que no está en Cristo, que cree en Cristo pero que dice que ellos son bendecidos porque reciben bendiciones materiales. Entonces, entonces comparemos entonces los que son impíos, que practican la maldad, matan, asesinan, tienen todo, pero tienen carros, tienen casa, viven sabrosos, comen comida deliciosa, tienen fiestas, todo, viven en este mundo mejor como reyes, ¿sí? Pero aquí dice muy claro esta versión, dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Mire cómo es el Señor, a nosotros nos hace justicia. Amén. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? En el Salmo, el rey David también dice eso. Pero dice, pero yo pude entender que estas bendiciones son efímeras, pasajeras. Lo estoy parafraseando, hermano. Porque realmente mi bendición es Cristo en mi vida eterna. Y muchos se glorían y se dicen, no, yo vivo bien, Cristo me ama, porque me da. Hay una parte que no recuerdo, que la estuve predicando acá, creo que es en la mujer que le dio que era adúltera, era prostituta, a un profeta menor, no me acuerdo el nombre del profeta menor. Oseas. Creo que Oseas, sí.
Y dice el Señor que ella se vestía y se iba para donde sus dioses y a los adoraba y les entregaba todo y hacía todo, mostrando a Israel. Pero sus dioses no, el momento que le daba todo, Dios dijo, ahora le voy a quitar todo y lo voy a encerrar para que mire a ver, porque ni así daba gloria a Dios, sabiendo y entendiendo, hermana, que el que manda en todo es Cristo, y aunque los impíos reciben bendición, no la reciben del enemigo, es de Cristo, porque si Cristo quiere, no bendice a nadie, pero ni aún así dan gloria al Señor Jesús. Y ven como si fuera una bendición. El profeta Jeremías decía eso, David también lo decía, y usted dijo otros dos más, porque eso es lo que nosotros cuando miramos con los ojos y no con el espíritu, vemos eso. Porque el Señor dijo, estas cosas son perecederas, esto es semífero, no anhele riquezas en la tierra, anhele tesoros en los cielos, porque esto no, nadie he visto yo que cuando se muere le echan en el ataúd o en el espacio, en el cementerio, le echan los carros, el dinero, la casa, le echan todo. No, se va solo. Por eso Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Entonces, es importante conocer esto porque a pesar de que es un misterio ver cómo los impíos progresan en la parte material, su prosperidad espiritual no funciona. Y esto va para los que les gusta la prosperidad. Mire lo que dice acá, hermano, en el Salmo 73, versículo 16, dice, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Entonces muchas veces queremos vivir como los malvados, pero si usted anhela las cosas de este mundo y no a Cristo, entonces terminarán como lo que ya tiene preparado el Señor para los malvados. Al Señor no lo seguimos por dinero, por dádivas, por cosas materiales. Lo seguimos porque lo amamos, porque Él es nuestro Rey, porque nos llena, nos da paz, y es nuestro mejor amigo y hermano, y nos sometemos a Él. Que Él nos bendiga, gloria a Dios, porque el Señor bendice. Pero cuando el Señor bendice, no bendice para que tú te vuelvas rico, te bendice para que tú bendigas a tus hermanos. Pero hoy en día se vuelven ricos algunos, viven en el norte y las iglesias en el sur, mas no comparten sus riquezas con los hermanos. Y se les olvida que esas riquezas se las dio Dios. Pero y ahí cabe lo que aprendimos de la gracia común, hermano, para que le explique a los hermanos. Sí, lo que porque bueno, en un seminario que estuvimos nos hablaban de la gracia común. Esa es la gracia común, porque pensamos que en esa gracia nos bendice. Y entonces hay muchos hermanos, inclusive me he encontrado con personas que me dicen, yo no necesito ir a una iglesia a reunirme en la iglesia con el hermano porque a mí me bendice el Señor. Y le preguntaba, ¿y cómo? A mí me ha bendecido infinidad de veces. Así, esa es la gracia común. Normalmente la gente comúnmente dice, es que Dios me bendice, tú también es la gracia. Pero la gracia verdadera es la que da el Señor, que es la salvación, porque por gracia somos salvos. Entonces la verdadera gracia es la salvación de Cristo. No por lo que nos da el Señor, o creen que nos da el Señor, porque tenemos una vida espléndida, carro, casa, no. Esa no es la salvación eterna. Esa no es. Entonces tenemos que ser. Ahora viene otro tema aquí también muy del nuevo nacimiento, Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, por eso es un grande misterio. El que es nacido del Espíritu Santo, el que cree que ya nació, porque nació, y el nacer es una vida nueva, entonces nos cambia el corazón Cristo, nos da un espíritu nuevo, y el Espíritu Santo mora en nosotros,
entonces ya no nos mandamos, y por eso somos como el viento, y por eso dice aquí, estos misterios son grandes, porque dice, el viento sopla, y de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va. Así somos los que somos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo nos lleva, nos trae, pero no tenemos un norte, sino Cristo, que es el que nos guía, nos orienta, y nos lleva donde tenga que llevarnos. Mi amado hermano, esta es la enseñanza del Señor y los misterios. Luego viene otro muy bueno. La vida futura, 1 Corintios 15, 51. Amén. Y dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice la palabra acá, 1 Corintios 15, 51. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces mire que aquí eso es un misterio, porque todavía hay gente que no entiende esto. Pablo estaba hablando, los que murieron antes de Cristo, de venir Cristo, ellos fueron a un lugar de descanso, están durmiendo. Pero los que estemos en Cristo y no ha llegado Cristo, también seremos transformados. Es un misterio, porque todos estaremos reinando con Cristo Jesús. ¡Wow! Maravilloso. Pero solamente para entender estos misterios tenemos que estar en el mundo espiritual, porque solamente las cosas de Dios las podemos discernir y entender porque somos espirituales. Los que no son espirituales no la entienden, y la palabra dice muy claro, para ellos es locura. Por eso nos dicen locos, nos dicen una cantidad de cosas, porque no entienden las cosas espirituales. Y luego dice la encarnación. De la encarnación dice, 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba sin gloria. En gloria, perdón. Entonces mire que este misterio muchos no lo entienden. Y aquellos que niegan a Cristo no lo entienden. Pero Él vino en carne, como usted y yo. Aleluya. Vivió con nosotros. Y en esa carne venció a Satanás. Y esa es la ira más grande de los demonios. Porque no como Dios lo venció, sino como hombre. Como hombre humano lo venció. Y por esa obediencia y ese sometimiento, Él fue glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Y de la misma manera, nosotros vencemos al maligno. Por eso la palabra dice en Santiago, someteos a Dios y resistid al diablo y Él huirá de ti. Cristo lo demostró. Cuando estaba en el desierto, Él se sometió a Dios y el diablo tuvo que huir de Él. Nosotros también tenemos esa misma esperanza en el Señor Jesús. Entonces Hermano, vemos ahí lo bueno y maravilloso. y aquí hay algo bueno en ese grande misterio de la piedad, porque usted decía, la gente que no reconoce que Cristo vino en carne, la palabra dice en 1 de Juan, de que todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne y sangre, no es de Dios, sino que es del espíritu del anticristo. Vamos a ver del sufrimiento, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después del fruto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos Dios como Padre. Miren, entonces ahí vemos nosotros la disciplina que nosotros recibimos del Señor, es una bendición. Amén, así. Pero no lo entendemos, es un misterio, pero es una bendición. Ahora viene aquí algo, Dios como Padre, en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Señor está mostrando ahí el Padre y al Hijo. Nunca se desprendió. ¿Y cómo nos enseña a orar? Ahora en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu que recibimos no es para decirle a Cristo, usted es nuestro Padre, no.
Abba Padre, porque Él sigue siendo el Padre, nuestro Cristo el intercesor y el Espíritu Santo que nos confirma y nos muestra que somos realmente hijos del Dios Altísimo.